sistema, en definitiva, vamos a entender que existe un interbloqueo. Entonces, necesitamos reducir el grafo para determinar si existe o no interbloqueo. Y si una vez hemos logrado determinar que el sistema está interbloqueado, tenemos que buscar la forma de recuperarnos de esto. ¿Está bien? Aquí existe un algoritmo, pero no vamos a seguir lo vamos a hacer de una manera más simple. Ok, estamos hablando de que vamos a utilizar reducción de grafos para poder determinar si existe o no existe interbloqueo. Esta reducción de grafos no es otra cosa que un análisis que se va a hacer a toda la asignación de procesos que haya habido en función de los recursos solicitados. ¿Cuán frecuentemente se debería hacer esto? Si un sistema operativo está frecuentemente, con una frecuencia bien alta, revisando la asignación de recursos a los procesos, el sistema operativo va a estar más perdiendo su tiempo en detectar interbloqueos que en realizar su tarea. Entonces, la frecuencia es importante, bien, para detectar un problema, pero tampoco tiene que ser que todo el tiempo esté revisando. Entonces, una posibilidad extrema es comprobar, como dice la diapositiva, que el estado en el que se solicita un recurso no esté incidiendo en un interbloqueo para que se le asigne o no. ¿Cuál es el problema? El procesador se va a utilizar mucho tiempo. Entonces, no vale la pena trabajar de esa manera. Otra alternativa es activar el algoritmo en intervalos regulares, cada cierto tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? De acuerdo a cierta frecuencia que podamos realizar la revisión, vamos a ver qué procesos están de alguna forma agarrando, reteniendo recursos, de tal forma que están un tiempo sospechosamente largo y que pueda incidir en un interbloqueo. ¿Está bien? Tenemos una tabla que nos muestra qué pasaría si la frecuencia es alta o la frecuencia es baja de estar examinando porque existan o no interbloqueos. Analicemos primero si la frecuencia es alta. Si la frecuencia es alta, muy frecuentemente revisamos esto, o el sistema operativo lo hace, vamos a descubrir con prontitud los interbloqueos, una gran ventaja. Vamos a liberar rápidamente los recursos, una gran ventaja. ¿Cuál es el inconveniente? Estamos consumiendo demasiado tiempo de procesador. Desventaja, porque no le estamos dedicando tiempo a otros trabajos y a otros procesos, sino que nos estamos concentrando en determinar si existe o no existe interbloqueo. ¿Qué pasa si la frecuencia es muy baja? O tenemos una frecuencia baja. La gran ventaja va a ser que vamos a consumir muy poco tiempo de procesador, lo que es bueno porque el procesador va a dedicar su tiempo a poder realizar todos los demás procesos. ¿Cuál es la desventaja? El peligro de dejar el proceso mucho tiempo interbloqueado. El empobrecimiento en la utilización de recursos. Si hay recursos que están siendo asignados y no pueden ser liberados porque están provocando un interbloqueo, entonces obviamente estamos empobreciendo la utilización de estos. Ahora, cada qué tiempo determinan los sistemas operativos si existe o no existe interbloqueo. Es bastante simple darse cuenta de esto si están utilizando Windows en algún momento y resulta que están haciendo sus tareas, tienen muchas cosas abiertas y se dan cuenta que una de las aplicaciones, por ejemplo el Word, está tardando mucho en responder, le han puesto revisión ortográfica y mientras tanto están descargando archivos, están viendo una película, están chateando con alguien, están revisando su correo electrónico, un montón de cosas al mismo tiempo. Y se dan cuenta que el Word no les está respondiendo. Esperan y no responde. Y empieza a aparecer el icono del ratón, que es como si estuviese ocupado, haciendo algo, y no les responde nada. Presionan control al suprimir y dice, la aplicación no está respondiendo. Eso significa que la frecuencia de revisión del sistema operativo es muy baja. El sistema operativo no se ha dado cuenta que existe un interbloqueo, sino que ustedes lo han percibido porque están utilizando las aplicaciones. Si, por ejemplo, ustedes están trabajando bajo el mismo esquema y mientras estaban haciendo un documento y que revise la ortografía, se han puesto a bajar un video y les aparece una caja de diálogo y les dice, la aplicación WinWord ha generado un error de protección general y debe cerrarse. Ahí nos damos cuenta que el Windows se ha dado cuenta
se ha percatado, para la redundancia, se ha percatado de que existe un interbloqueo y les está pidiendo a ustedes que tienen que hacer algo. ¿Qué es lo que les pide hacer? Cerrar la aplicación, perder la información. Y al aceptar ustedes, obviamente es su culpa, no la culpa del sistema operativo. Cuando presionan control al suprimir y ustedes matan un proceso, y si pierden información, ¿de quién es la culpa? Del usuario final. El sistema operativo se libra porque el sistema operativo no es responsable de guardar la información. Ustedes lo son. Sabiendo esto, sabiendo que Microsoft actúa en este sentido, justamente muchas herramientas de terceros, software de terceros como Word, Excel, aunque sea de la misma Microsoft, pero no es el sistema operativo Windows, han creado la posibilidad de generar backups, copias de respaldo cada cierto tiempo. De tal manera que si llega a colgarse el sistema operativo o la aplicación, estos nos van a permitir rescatar de alguna manera la información, aunque no en el 100%. Entonces, ya que Windows no hace su trabajo, las herramientas de terceros sí lo hacen. Vamos a saltarnos la parte de detección, luego vamos a hacerlo, pero vamos a hablar un poco de recuperación. ¿Está bien? Entonces, hacemos reducción de grafos, el sistema operativo lo hace, no importa con qué frecuencia, y determina que existe un interbloqueo. Entonces, tenemos dos posibilidades. La primera es la que les había mencionado. Cuando se da cuenta de que existe un interbloqueo, aparece una caja de diálogo que dice: la aplicación ha generado un error de protección general y debe cesarse. ¿Acepta o acepta? ¿Está bien? Ahora, el sistema Windows o sistema operativo como tal podría romper o intentar romper y recuperarse automáticamente. Por ejemplo, para que tenga una idea, cuando macOS se cuelga, aparece una ventana, bueno, la pantalla se pone negra y aparecen letras en blanco en diferentes idiomas que dicen que el sistema ha detectado un error y tiene que apagarse. Apagarse. No nos da opción de otra cosa, apagarse. Y se tiene que apagar. Volvemos a encender y automáticamente todo lo que teníamos abierto, vuelve a aparecer en el estado en el cual estaba. Windows 10, tengo entendido que hace lo mismo actualmente. No he tenido la experiencia todavía de colgar un Windows 10. Y no sé si esto es lo que exactamente hace. Pero macOS tiene un interesante esquema de recuperación. ¿Ok? La resolución manual significa presionar control al suprimir y matar el proceso. Al final, terminamos en eso. Para recuperar, es decir, matar un proceso, tenemos dos posibilidades. La primera es el matarlo como tal o abortar el proceso interbloqueado. Es muy simple, o sea, si identificamos plenamente cuál es el que está mal, cuál es el que está provocando el interbloqueo, simplemente lo terminamos. Es simple para terminarlo. El problema es que tenemos un costo muy elevado, porque el trabajo que hemos realizado hasta este momento lo podemos perder. Otra alternativa que normalmente hacemos es ir eliminando los procesos uno a uno, los que menos nos afectan. Entonces, si tenemos N cosas abiertas, pero el Word es lo que nos interesa, podemos ir cerrando la descarga del video, el estar escuchando música, el estar chateando con alguien, el estar buscando algo en Google, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a dar cuenta seguramente, como toda ley de Murphy, que el problema es el Word. Y aunque tratemos de terminar todos los demás procesos, al final vamos a terminar matando el Word. El problema es que ya hemos perdido mucho tiempo para hacerlo. Cuando terminamos un proceso, cuando vamos a matar un proceso, hay un concepto que se tiene que manejar: la selección de la víctima. ¿Qué proceso vamos a matar? ¿Qué proceso nos llevaría a romper el interbloqueo? De tal manera que represente un costo mínimo. Vamos a perder lo menos posible. Ahora, esto también podría incidir en el hecho de que ¿qué prioridad tiene el proceso? Nosotros no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo de ejecución ya ha consumido? ¿Cuánto tiempo le queda? Nosotros no sabemos. ¿Cuántos recursos y de qué tipo está usando el proceso? No lo sabemos.
¿Cuántos recursos más necesita el proceso para concluir? No lo sabemos. ¿Cuántos procesos es preciso terminar? ¿Qué tipo de proceso es por lotes o interactivo? ¿Se dan cuenta? Toda esta información no la sabemos. ¿Quién tiene todo este tipo de información? El sistema operativo. Así que cuando nosotros seleccionamos la víctima en forma manual, estamos seleccionando simplemente por el menor daño que nos pueda hacer. Pero si el sistema operativo escogiese la víctima, tiene muchos elementos que considerar para hacerlo y probablemente no dañe nuestra información. ¿Está bien? El otro método, menos drástico, es expropiar recursos. Es el método que nosotros vamos a utilizar para recuperarnos. ¿Está bien? La expropiación, no el abortar o terminar procesos. ¿Qué implica la expropiación? Igual que el anterior caso, tenemos que seleccionar una víctima. Pero en este caso estamos yendo a minimizar el costo, porque no vamos a matar a la víctima. Lo que vamos a hacer es quitarle los recursos que tiene asignado para asignarle a otro proceso que pueda terminar. Y una vez que hacemos que todos los procesos terminen, vamos a devolverle los procesos a la víctima y vamos a lograr que termine. Simplemente le estamos postergando. Nada más. Entonces, la expropiación es un método más simple. Obviamente es lo que el sistema operativo debería hacer. Nosotros vamos a hacer en nuestros ejemplos la expropiación considerando ciertos criterios. El minimizar el costo. ¿Y cuál es el minimizar el costo o minimizar el daño? Tratar de seleccionar una víctima en función de la menor cantidad de recursos que tenga asignado. Porque cuantos más recursos tenga asignado, obviamente está haciendo un mayor uso, mayor consumo de recursos y procesador. Significa que tal vez le falta solamente un recurso más y podría acabar. Entonces, la selección de la víctima es importante. Existen otras formas, como el rollback, que no lo hacen los sistemas operativos, es volver a un estado anterior. Se tiene que buscar que la postergación que hagamos de la víctima no sea indefinida, que de alguna manera podamos fácilmente terminarla en algún momento. Entonces, la detección y la recuperación proporcionan un grado potencial de concurrencia, más que la prevención o la evitación, que hemos visto que en la práctica no se puede hacer. La sobrecarga en tiempo de ejecución de la detección puede ser un parámetro ajustable en el sistema. ¿Cómo ajustamos la frecuencia de la búsqueda de interbloqueos en el sistema operativo? La recuperación de interbloqueos puede ser atractiva en sistemas con una baja probabilidad de interbloqueos. En sistemas con elevada carga de interbloqueos, la concesión sin restricciones de petición de recursos puede conducir a frecuentes interbloqueos, lo que no queremos. ¿Está bien? Para terminar el tema, antes de hacer los ejercicios, veamos que se pueden combinar estrategias para el manejo de interbloqueos. Hemos visto 4 estrategias, en realidad 5, con la que no hace nada. Ninguno de los métodos presentados es adecuado para utilizar como estrategia exclusiva para manejar interbloqueos. Dividir los recursos del sistema en una colección de clases disjuntas o aplicar el método más adecuado de manejo del interbloqueo a los recursos de cada clase particular parece ser la mejor opción. Categorizar los recursos, por ejemplo. O la ordenación de recursos puede servir para prevenir interbloqueos entre clases. Clases de recursos A, clases de recursos B, etcétera, etcétera, etcétera. Los recursos internos podrían ser las de núcleo del sistema, lo que tiene que ver con los procesos. La memoria principal, los dispositivos y ficheros podría tener otra clase. El espacio de intercambio, la memoria virtual podría ser otra clase. O sea, podemos ir definiendo diferentes clases, pero de cualquier manera vamos a tener inconvenientes cuando tengamos que asignarlo. De manera general, podemos decir que para los recursos internos, frecuentes peticiones y liberación de recursos, es decir, frecuentes cambios de estado, se puede intentar utilizar la prevención a través de la ordenación de recursos. Cuando hablamos de la memoria principal, la prevención también a través de la expropiación de recursos puede ser interesante. Cuando hablamos de dispositivos y archivos, la evitación se puede llevar a cabo si los casos son capaces de pre-reclamar necesidades de recursos. Estamos hablando del algoritmo de banquero. La prevención también es posible mediante la ordenación de recursos. Cuando hablamos de swap,
o espacio de intercambio de memoria virtual, una posibilidad es la adquisición anticipada de todo el espacio necesario, prevención. ¿Está bien? Fíjense cómo la prevención y la evitación de alguna manera podrían ayudarnos a tratar de no llegar a los interbloqueos. Sin embargo, sabemos que ningún sistema operativo hace esto y lo que realmente hace es dejar que existan los interbloqueos y cada cierto tiempo intentar recuperarlos. Ahora vamos a hacer ejercicios para que vean de qué estamos hablando. Aquí tengo un grafo. Vamos a ver este grafo, si existe o no existe un interbloqueo. A simple vista, ¿podrían decirme si existe un interbloqueo? ¿Qué opinan? No hay interbloqueo. ¿Por qué no hay? Porque no se está ciclando. ¿Otra vez? Porque no se está ciclando. Ok, no existe un ciclo. De entrada es el primer elemento que podemos darnos cuenta para que no exista un interbloqueo. Aquí no existe un ciclo. Entonces, ¿cómo reducimos el grafo? ¿De qué forma funciona la reducción del grafo? Vamos a ver. ¿Qué proceso de estos tres puede acabar? Proceso 1, 2 o 3 puede acabar. ¿El 2? ¿Por qué? Está solicitando más recursos. Se le está asignando más recursos. Pero no tiene todos los recursos asignados. Está solicitando el recurso 3, que está ocupado por el proceso 3. Entonces no puede acabar. ¿Qué proceso tiene todos los recursos que ha solicitado? 3. Fíjense la flecha. La flecha nos dice que el recurso 3 está asignado al proceso 3 y el proceso 3 no está solicitando otro, así que el proceso 3 puede acabar. ¿Qué implica que el proceso 3 acabe? ¿Se libera el recurso 3? ¿Qué implica? Se libera el recurso 3, que puede ser asignado ahora al proceso 2. ¿Sí? Sí. Y el proceso 2 ahora tiene los 3 recursos asignados. ¿Qué implica eso? Se libera el recurso 2 y el recurso 1. Que puede acabar. Y al acabar, libera los recursos que estaban asignados. Ahora, el recurso 2 no nos interesa porque el recurso 2 ya estaba asignado por el proceso 1, no importa. Pero sí el recurso 1. El recurso 1 ahora se le puede asignar a quien estaba solicitando. ¿Qué implica eso? Que el proceso 1 ya tiene todos los recursos. Por lo tanto, puede acabar. Entonces, acabamos de hacer reducción de grafos. Y claramente hemos visto que ¿existe o no existe interbloqueo? No, no existe. No existe interbloqueo. Entonces, acabamos de hacer reducción de grafos y hemos determinado por la reducción de grafos de que no existe interbloqueo. ¿Está bien? ¿Existe interbloqueo o no existe interbloqueo ahí? Sí existe. Hay 2 ciclos. Dos ciclos. Ah, no. Perdón, 1. Yo solo veo un ciclo. Perdón, me confundí con una flecha. Ok. Pero la existencia de un ciclo es probabilidad de interbloqueo, no es interbloqueo directamente, por si acaso. Ok, analicemos, reduzcamos el grafo para estar seguros. ¿Qué proceso puede acabar? ¿El 4 o el 3? 4 y P3. ¿Cuál de los dos? El 4 tiene
P4. El 4 tiene un recurso asignado, por lo tanto puede acabar y libera el recurso. Este recurso puede ser asignado a otro. ¿A quién le asignamos el recurso? P2. Al 2. Que lo estaba solicitando. 2 puede acabar ahora. No, no puede. No. Entonces, ¿qué otro proceso puede acabar? Proceso 3. P3. 3. Ok. 3. Y el recurso que estaba asignado, ¿a quién se le puede asignar? A 2. Al proceso 2. El proceso 1. A 2. Ahora 2 tiene todos los recursos asignados. Sí. Por lo tanto, puede acabar y libera sus recursos. Al liberar sus recursos, libera el recurso 1, que se le puede asignar al proceso 1. El proceso 1 ahora tiene todos sus recursos asignados y puede acabar. ¿Existía interbloqueo? No. 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 Fíjense que la existencia de un ciclo no representa interbloqueo directamente. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Analicemos. ¿Y existirá interbloqueo? ¿Cuántos ciclos hay? 2. 2 ciclos. Entonces existe una alta probabilidad de que haya interbloqueo. Determinar eso es realizando la detección. Y para detectar necesitamos reducir los grafos. ¿Qué proceso puede acabar? P1. Proceso 1, ¿ok? Entonces, acabamos el proceso 1 y el recurso 1 se le puede asignar a quien estaba solicitando, que en este caso es proceso 2. ¿Proceso 2 puede acabar? No. ¿Qué proceso más puede acabar? Ninguno. 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 Entonces, ¿qué significa? Sí existe interbloqueo. Sí existe interbloqueo. Acabamos de detectar que existe interbloqueo. Y para resolver tenemos que utilizar expropiación. Podemos matar un proceso, pero la idea no es esa. Simplemente lo vamos a postergar. ¿Cuál sería nuestra víctima? ¿Proceso 2, 3, 4 o 5? P5. El 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Necesita menos recursos. O sea, el costo es mínimo. El proceso 5 solo tiene asignado un recurso y está solicitando otro. Mientras que el proceso 4 tiene un recurso y está solicitando 2. El recurso 2 tiene asignados 2 y está solicitando 1. El proceso 3 tiene asignados 2, está solicitando 1. En orden, si queremos ir, P5 sería la víctima, luego P4. ¿Eso está claro? Sí. ¿Eso está claro? Sí. ¿Para todos? Entonces, si expropiamos el recurso de P5, significa que estamos devolviendo este recurso y le podemos asignar a quien estaba solicitando. ¿Quién estaba solicitando? P3.
P3 ahora tiene los 3 recursos que solicitaba asignados. ¿Qué significa? Terminar. Que puede terminar. Con lo que devuelve el recurso 2, devuelve el recurso 6, puede devolver también Curso 4. el recurso 4, ¿verdad? Ha devuelto. ¿Qué proceso podemos acabar ahora? P2. No se me escucha. 2. Justamente podemos asignar el recurso 2 y P2 ya tiene los 3 recursos asignados. Puede terminar y lo que va a hacer es devolver recursos. En este caso nos sirve este, los demás ya no nos sirven. ¿Qué hacemos ahora? Este recurso 3 podemos asignarle al proceso 4. ¿Puede acabar el proceso 4? Sí. Sí. No. Ahora tiene 2 recursos asignados y un recurso solicitado. Entonces, este recurso que ha sido devuelto, también hay que asignarle. Ahora sí puede acabar. Ya tiene los 3 recursos asignados. Por lo tanto, puede acabar. Al acabar, devuelve los recursos. Este y este recurso ya están devueltos, el R4 y el R5. ¿Qué implica? Que podemos asignarle a P5. Como P5 ya tiene todos los recursos, puede acabar. Hemos expropiado y hemos logrado romper el interbloqueo. Eso es lo que un buen sistema operativo debería hacer. Lo que no debería hacer es terminar el proceso, matarlo a P5. Si matamos a P5, igualito logramos recuperar, ¿se han dado cuenta? Pero expropiando su recurso, simplemente lo postergamos y logramos recuperarnos también. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. Continuemos entonces con otro ejemplo. ¿Existen ciclos? 1, Y claramente está marcado hasta con rojo. Fíjense que el diagrama aquí cambia. El proceso está en un cuadrado y el recurso está en un círculo. Les había comentado que en la bibliografía a veces aparece de esta manera, pero no importa. Claramente está representado lo que es proceso y recurso, entonces no hay mucho problema para darnos cuenta. ¿Qué proceso puede acabar? ¿6? ¿Proceso 6? No. El proceso 6 está solicitando un recurso. El 2. 2. No se confunda por los cuadrados y redondos. Fíjense el 2. El 2 puede acabar porque tiene todos los recursos asignados. ¿Qué implica? Puede devolver el recurso 1 y puede devolver el recurso 6 y puede devolver el recurso 4. Nos interesan esos. ¿Cuál acaba después? P1. P6. Ok, podría acabar P6 si le asignamos este recurso 6 a P6, acaba. También podríamos asignarle el recurso 1 a P1 y acaba. De todos estos recursos liberados, ninguno nos sirve, solamente... ¿Qué hacemos ahora? ¿A quién le damos el recurso 4? El proceso 4. Al proceso 4. Y el proceso 4 acaba. Que implica que el recurso 4 se devuelve, el recurso 7 se devuelve.
¿Qué hacemos con el recurso 7? Lo podemos asignar al proceso 5. Proceso 5. Ok. Y el proceso 5 acá. Devolvemos el recurso 5 que le podemos asignar. Y el recurso 4 ya está asignado al proceso 3 y este acaba. ¿Había interbloqueo? No. No. Fíjense cómo no había interbloqueo. Pero aparentemente parecía más complicado y que sí había. Entonces la idea es elegir una víctima. Mañana vamos a agarrar otros ejemplos para poder seguir ejercitando esta parte y que se entienda claramente. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, ingeniero. Si matamos un Pregunta. proceso, ¿cuáles serán las represalias? O sea, ¿no termina todo o termina igualmente? ¿Cómo? No te entiendo. Una cosa es posponer, ¿no? Un proceso, pero si lo matamos, ¿cuáles son las represalias? O sea, ¿no terminan todo o termina igual más de ejecutarse? No, pues si lo matamos, el proceso ya no existe. O sea, si lo matamos, el proceso no existe. Expropiándolo, lo estamos postergando solamente, y eso es bueno. Pero si lo matamos, ya no hay proceso. Ay, eso quería saber, gracias. ¿Está claro? Sí. Tenemos en el texto un ejemplo de la forma en la cual se tendría que hacer. Por la cuestión de que no puedo copiar y pegar y todo, no estoy haciendo a pulso, sino que me estoy valiendo de una pizarra, es que simplemente he puesto X y he estado avanzando. Pero lo que tienen que hacer ustedes para resolver es ir por pasos. Vamos a ver el ejemplo del texto. ¿No? Aquí en el texto justamente empezamos de esto. Aquí tenemos, para que ustedes analicen, todos los procesos, existen ciclos, y empezamos a ver cuál podría acabar. Vemos P1, entonces reducimos el grafo por P1, se desaparece ya P1, y asignamos los recursos que dispone a P4, por ejemplo. Y aquí vemos que el proceso 4 también puede acabar. Reducimos el grafo por P4 y asignamos sus recursos a P2. Entonces ya va reduciéndose. Ahí se nota que se está reduciendo el grafo. En la forma en la que es resuelto, no parece que estaríamos reduciendo, ¿verdad? Parece que estamos acabando los procesos, pero no hay ningún tipo de reducción. Aquí se nota la reducción. Entonces aquí el proceso 4 ya se ha eliminado, asignamos el recurso a P2. P2 ahora tiene todos los recursos, P3 todavía no. Entonces vamos a reducir el grafo por P2 y sus recursos le vamos a asignar a P3. Al final tiene que quedar así, un solo proceso, el último proceso, con todos los recursos asignados. ¿Qué implica? Acaba. Esa es la forma de reducir el grafo. Aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo, donde tratamos igual, reducimos el grafo por P4, P4 acaba, y sus recursos pueden ser asignados a P1, por ejemplo, en este caso, y podría ser a P3. ¿No? Entonces, tenemos esto, pero ahí se queda. Existe interbloqueo, ya no podemos acabar ninguno. Ni el proceso 2, ni el 3, ni el 1. Aquí, para que ustedes practiquen, ¿cuál sería la víctima? Proceso 3. Proceso 3. Ok, fíjense, si el proceso es la víctima, entonces estamos postergándolo, este recurso asignado se lo devolvemos a R3, ¿verdad? Pero R3 ya tenía asignado otro a P2. No sirve de nada el haber escogido a P3. De nada. ¿Se dan cuenta? No servía de nada. No logramos nada. Tiene que ser entre P2 y P1. ¿Cuál sería la víctima?
P2. Porque ambos tienen dos recursos asignados y uno solicitado. Dos recursos asignados y uno solicitado. Cualquiera. Entonces, en vez de P3, podríamos, por ejemplo, expropiar P1 y en base a eso ver si acaban los demás. O expropiar P2 y ver si acaban los demás. Eso se los dejo como una forma de que practiquen un poco para entender. ¿Dudas? ¿Preguntas? Inge, cuando nosotros... ¿Observaciones? Inge,